Pasaremos ahora a hablar sobre los principios del análisis estructural, iniciando con el principio del equilibrio estático. Este principio ustedes ya lo han trabajado en cursos anteriores y tiene que ver con garantizar que cuando hacemos una sumatoria de fuerzas, estas siempre sean iguales a 0, ya sea en X, en Y, incluso una sumatoria de momentos iguales a 0. Se debe aplicar y debe conservarse este principio para establecer el equilibrio externo en una estructura. Cuando a la estructura le aplicamos cargas externas, entonces utilizando el equilibrio estático nosotros podremos calcular las reacciones en esa estructura que me garantizan el equilibrio estático externo. Pero a su vez, internamente también se debe garantizar que tanto los elementos como los nudos de mi estructura sean o conserven ese principio del equilibrio estático. Entonces, si me ubico en el nudo I de este elemento, que va del nudo I al nudo J, cuando yo localice las fuerzas en el sistema de coordenadas globales, Fy sub i y Fx sub i, tengo que garantizar entonces que la sumatoria de fuerzas en X en el nudo I son iguales a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y en ese nudo I son iguales a 0. Entonces tanto a la estructura externa le garantizo equilibrio externo e internamente también en cualquier nudo y en cualquier elemento estaría garantizando dicho equilibrio. El segundo principio es el principio de Allenberg y en él lo que se resume es garantizar que en cualquier cuerpo, en cualquier estructura, debo garantizar que tanto las fuerzas externas o la sumatoria de las fuerzas externas que se le aplican al sistema como la sumatoria de las fuerzas inerciales sean iguales a 0. Es decir, garantizo un equilibrio también de mi sistema, pero incluyendo las fuerzas inerciales, donde las fuerzas inerciales tienen que ver con una masa que se acelera. ¿Listo? Esto viene ligado a unas fuerzas dinámicas donde o en nuestro campo, ¿no? O sea, concentrándonos en nuestro campo de las estructuras, esas fuerzas inerciales las igualamos al momento en que llega un sismo con una aceleración y ese sismo me afecta una masa que viene siendo la masa de la estructura y entonces internamente se generan fuerzas inerciales. Y con el principio de Allenberg garantizamos que esas fuerzas inerciales más las fuerzas externas aplicadas a una estructura también conserven el principio del equilibrio. Vamos ahora a explicar el comportamiento lineal y elástico que también es indispensable en todos los métodos, en todas las teorías que utilizamos en nuestro análisis estructural. Primero, diferenciemos entre un material que es elástico y uno que es inelástico. Entonces, tengo este elemento que lo fabricamos con un material especificado. Del elemento conocemos cuál es el área de su sección transversal, cuál es la longitud del elemento y le vamos a ir aplicando una carga axial al elemento donde esa carga va a ir aumentando gradualmente. Es decir, mientras aumentamos la carga con una velocidad de carga baja, vamos a poder medir también cuál es la deformación axial que se genera en mi elemento, producto de la carga P. Con dichos datos, entonces es posible obtener un esfuerzo axial en el elemento, ya que la carga que estoy aplicando es axial, P, la divido entre el área
de la sección transversal y obtengo el esfuerzo, y la deformación unitaria va a ser una relación entre la deformación axial entre la longitud de mi elemento. Con estos datos entonces paso a elaborar una gráfica de esfuerzo de deformación. Digamos que un primer elemento, me da una gráfica de este estilo, llega a su máximo valor y falla rápidamente. Aquí está el punto de falla, y de este material puedo identificar, por ejemplo, que justo aquí está un límite elástico. Es decir, el límite, el punto donde vamos a perder la elasticidad del material. ¿Cómo explicamos ese comportamiento elástico del material en esta gráfica? Entonces, digamos que elaboramos una segunda muestra con las mismas condiciones de área y longitud y el mismo material. Y entonces decimos, bueno, ya no lo voy a llevar a mi instante de falla, sino que justo en este punto voy a parar el experimento. Entonces el material se carga, va a tener la misma tendencia del caso anterior, y donde paré, aquí paro mi experimento, descargo, y ¿qué va a pasar con mi material? Como el material superó el límite elástico, entonces él no se devuelve por el mismo camino, sino que va a quedar con una deformación permanente. ¿Por qué? Porque precisamente se superó el límite elástico. A este comportamiento entonces, el de la línea gris, cuando superamos el límite elástico, le llamaremos comportamiento inelástico. ¿Listo? Entonces esto que está punteado es comportamiento inelástico. Y por otro lado, entonces a este otro material también le aplico cargas axiales y calculo un esfuerzo que es axial y una deformación unitaria relacionado con la deformación axial. Y la tendencia que voy a obtener de este nuevo material va a ser una en que tengo un mayor trabajo quizás del elemento, o sea que él aquí va a continuar y falta mucho antes de su punto de falla, pero de aquí yo puedo establecer también que hay un punto de quiebre donde ya los esfuerzos no son proporcionales a las deformaciones, y ese punto de quiebre lo conocemos, igual que el caso anterior, como el límite elástico. Aquí continúa la gráfica. Igual que en el caso anterior, entonces repito el procedimiento pero con otro espécimen, y ya no lo voy a llevar hasta su punto máximo o su punto de falla, sino que digo, hasta este punto llevo mi material. Entonces empiezo a cargar mi elemento, él va a cargar igual que la línea azul clara, descargo mi elemento, entonces aquí de nuevo paro mi experimento, descargo, y como en este caso pues no superamos el límite elástico, entonces mi material conserva su elasticidad y es capaz de volver a su estado original y no hay deformación permanente. Entonces en este caso de acá estaríamos hablando de un comportamiento elástico. Y ahora el comportamiento no lineal y lineal lo podemos comparar aquí en esta gráfica, en la segunda gráfica, donde yo puedo establecer que antes del límite elástico, por ejemplo, yo tengo una dependencia o una relación proporcional entre los esfuerzos y las deformaciones.
¿listo? O sea, calculo la pendiente de esta parte que es lineal y en cualquier punto pues voy a obtener una pendiente E, donde E va a ser igual a la relación entre esfuerzos y deformaciones, esfuerzos sobre deformación unitaria, o lo que es lo mismo, mi esfuerzo va a ser igual a la pendiente por la deformación unitaria. Y a este término le conocemos como el límite de proporcionalidad. Y muchos ya han visto hasta este punto y en cursos paralelos a este, pues que es el límite de proporcionalidad, lo conocemos mejor como el módulo de elasticidad. O módulo de elasticidad. Ese límite de proporcionalidad o eso en módulo de elasticidad entonces va a ser constante en todo este comportamiento que es lineal. Entonces aquí tengo comportamiento lineal. Y el comportamiento no lineal, ¿dónde lo voy a encontrar en este gráfico? Bueno, supero el límite elástico y empiezo a ver que tengo múltiples pendientes. Aquí una pendiente 1, una pendiente U2, pendiente 3, y entonces ya mi comportamiento no es lineal, ya no hay proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones y se ha perdido pues todo posible cálculo de un límite de proporcionalidad constante. Tendría múltiples pendientes, esa es la característica. Así que aquí tendría comportamiento no lineal. Esta sería una forma considerada por mí pues fácil para explicar estos comportamientos lineales y elásticos que son importantes en nuestro curso. En las teorías y en los métodos que vemos en análisis estructural, siempre vamos a estar con un comportamiento lineal de los materiales y un comportamiento elástico. Es decir, siempre vamos a tener un límite de proporcionalidad entre las fuerzas y las deformaciones, comportamiento lineal. Y siempre vamos a trabajar con materiales que pueden volver a su forma original, es decir, que no tienen deformaciones permanentes, que es un comportamiento elástico. Y ustedes dirán, bueno, todos los materiales no trabajan así. Y es cierto. Si vamos a la gráfica del acero o el concreto, ellos tienen una parte con comportamiento lineal y elástico, otra parte no lineal e inelástica. Pues bien, lo que queremos decir es que cuando vamos a desarrollar nuestras teorías tenemos que quedarnos solamente en la parte del comportamiento lineal y elástico de ese material. ¿Listo? Si pasamos a uno inelástico, cuando el material producto de la solicitación, por ejemplo, sísmica, se deteriora, empieza a fisurarse, bueno, ya no es un material elástico, perdió su elasticidad, empezó a degradarse. Entonces, lo que decimos ahí es que nuestras teorías, digamos, el método de la carga virtual que vamos a ver en este curso, pues ya no sirve, no se puede aplicar ese método de la carga virtual. Compatibilidad de deformaciones, no lo podemos aplicar en ese método porque ya se perdió el comportamiento elástico del material. El siguiente principio utilizado para nuestros métodos en este curso es la teoría de primer orden. Entonces, lo que voy a hacer es explicarles la teoría con la cual vamos a trabajar, ¿listo? Cualquiera de nuestros métodos. Para una mejor comprensión les presento la teoría de primer orden versus la teoría del segundo orden. Es mucho más fácil comprender lo que conlleva una a la otra cuando las comparamos. En la teoría de primer orden, entonces, analizamos un elemento al cual le sometemos una carga vertical y le colocamos también una carga horizontal. ¿Listo? Si yo quiero calcular el momento en la base con la teoría del primer orden, entonces digo, este momento va a ser igual a, me falta por aquí la altura de mi elemento, H, ese momento va a ser igual a la carga horizontal por la altura
h, o por la longitud, mejor dejémoslo, del elemento, por la longitud, listo. Carga horizontal por la longitud sería el momento en la base de esta viga empotrada o este modelo de cantilever. La carga vertical pues no tendría ningún brazo para generar un momento en la base. Esa es la teoría de primer orden, con la que trabajaremos nuestros métodos en el curso. ¿Cuál es la diferencia contra la teoría de segundo orden? Pues que nosotros decimos, le apliqué una carga horizontal a mi elemento y mi elemento pues no se queda quieto, ¿listo? O sea, él se deforma. Entonces generó aquí un desplazamiento delta. Ok, y la carga vertical, pues es una carga vertical que tiene que estar sobre el elemento, entonces no se va a quedar en el eje inicial, sino que se mueve donde la carga horizontal deformó mi elemento. Y cuando voy a calcular mi momento para esta teoría o modelo de segundo orden, pues ese momento va a ser igual a la carga horizontal por la longitud, y ahora se le suma un efecto que va a ser el efecto de la carga vertical, PB por el brazo, que ahora sería delta. ¿Listo? Entonces a este efecto le llamamos efecto P delta o efecto de segundo orden. ¿Por qué se le conoce como efecto de segundo orden? Bueno, porque para generarse este efecto tuvo que generarse el primero. ¿Y cuál fue el primer efecto? Pues que la carga horizontal generara ese desplazamiento horizontal delta. Así que es un efecto que está garantizado por la ocurrencia del primero. Ese es el efecto de segundo orden. Sin embargo, de nuevo le repito, en nuestro curso, en los métodos que vamos a ver en nuestro curso, siempre vamos a estar con la teoría de primer orden. ¿Y cómo garantizamos esta teoría del primer orden? Pues diciendo, mira, esos desplazamientos que le calculamos a nuestras estructuras van a ser muy pequeños.